Muy bien, vamos a continuar con la serie de video tutoriales. En esta oportunidad vamos a trabajar con el capítulo 3, operaciones con archivos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo guardar un libro de trabajo, cuál es la diferencia entre guardar y guardar como. Luego vamos a ver cómo cerrar un libro de trabajo, abrir también un libro que ya anteriormente lo habíamos creado, ¿no? Entonces digamos que son operaciones que normalmente se van a efectuar cuando estemos trabajando con Excel. Guardar un archivo, cerrar un archivo, crear un archivo nuevo y abrir un archivo existente, ¿no? Entonces empecemos. Vamos a abrir Excel. Y vamos, aquí estamos en la pantalla de Excel, vamos a escribir, a trabajar con un libro. Fíjense que inicialmente tenemos acá, habíamos dicho que aquí cuando se abre Excel, se crea automáticamente un libro, un archivo que se llama libro uno. Digamos que este nombre lo pone por defecto Excel, pero porque todavía no lo hemos grabado. Pero en el momento que lo grabemos y le demos un nombre, ya ese nombre va a aparecer acá. De primera intención, este libro se llama libro uno, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este libro. Empecemos, por ejemplo, vamos a escribir, imagínense, tenemos una lista de alumnos con sus respectivas notas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí el número, apellidos y nombres, la nota uno, la nota 2 y la nota 3. Y acá vamos a calcular el promedio. Entonces tenemos el primer alumno que se llama, por ejemplo, Flores Bayona Emilio, ¿no? Este señor tiene un 14, un 16 y un 15. Por acá tenemos a otro alumno, Martínez Arevalo Juan, voy a poner una coma acá, Juan. Por acá, acuérdense cómo para editar una celda, pueden hacer doble clic, o si no, haciendo clic acá le voy a poner una coma después de los apellidos. Este señor tiene un 16, un 12 y un 14. Y por último vamos a poner un tercero, Amaya Chero María. Señorita tiene 15, 17, 14. Entonces aquí tenemos unos datos. Nos adelantamos un poco para darle un poco de formato a las celdas para que no queden. Voy a seleccionarlos, lo voy a centrar. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo de selección de celdas. Esto también lo va a centrar. Acuérdense que los números siempre se alinean hacia la derecha. Y por aquí voy a poner unos bordes. Ahí tenemos ese cuadrito. Entonces aquí el promedio pues lo voy a calcular. En este caso lo puedo calcular mediante una fórmula o mediante una función, que también esto lo vamos a ver más adelante en un capítulo posterior. Mediante una fórmula sería igual, acuérdense que el promedio es la suma de las notas dividido entre el número de notas. En este caso voy a sumar la celda C2 más D2. Esto de la celda lo puede poner con mayúscula o con minúscula, no hay ningún problema, ¿no? D2, cierro paréntesis, dividido entre, en este caso, 3. Ahí está el promedio. Para calcular el promedio de los otros, nos ponemos aquí en esta celda y nos ubicamos aquí. Esto se llama controlador de relleno. Ponemos el mouse en la esquina inferior derecha, se convierte el cursor en una cruz y lo arrastramos hacia abajo. Ahí automáticamente se me calculan los promedios. Más adelante también vamos a ver esto. Por ejemplo, bueno, aquí salió el promedio exacto, un número entero, pero acá salió un número
decimal. Pero esto no hay problema, lo podemos, le podemos quitar los decimales, disminuir decimales. Aquí hay un botón que dice aumentar decimales y el de acá disminuir decimales. Le hago clic 1, pasó. Disminuir decimales acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que me quede ahí. Es una forma de hacerlo. Listo. Entonces, bueno, imagínense que este es el trabajo que he hecho. Entonces esto ya lo quiero guardar. Lo quiero guardar para que se quede grabado en mi computadora, en un disco duro de mi computadora, y a lo mejor posteriormente seguir trabajando en este archivo, ¿no? O a lo mejor imprimir, lo que sé yo, pero siempre bueno guardarlo. Entonces, ¿cómo hago para guardarlo? Y cuando lo voy a guardar por primera vez, puedo hacerlo de dos maneras. Es lo mismo. Puedo hacer clic aquí en este botón que dice guardar, ¿no? Que también lo voy a encontrar aquí en esta ficha que dice guardar y guardar como, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a utilizar este guardar o control G, guardar? Me va a salir este cuadro. Entonces en este cuadro yo lo que tengo que poner es el nombre el nombre que le voy a poner a este archivo, a este libro. ¿Qué nombre le voy a poner primero? Por ejemplo, le voy a poner no sé, registro de primero A, por ejemplo, ¿no? Registro de primero A. Y ahora tengo que indicar dónde lo voy a guardar. Normalmente se guardan, fíjense acá en la carpeta documentos, pero yo puedo guardarlo donde quiero, ¿no? Puedo crear incluso mi propia carpeta y ahí guardarlo, ¿no? Por ejemplo, normalmente pues se acostumbra a poner en la unidad D, aquí en el disco D, aquí en el disco D, si es que tienen disco D. Yo aquí voy a crear una carpeta en disco D, voy a poner nueva carpeta, ya, y le voy a poner registros. En esa carpeta voy a tener una carpeta que se llama registros y ahí voy a guardar todos mis registros, ¿no? Entonces aquí ya está creada la carpeta registros, hago doble clic, la abro, lógicamente recién es una carpeta que recién he creado, no tiene nada, ¿no? Y aquí es donde, dentro de esta carpeta, es donde voy a guardar el registro de primero A. Entonces simplemente hago clic en guardar. Listo. Ya se guardó. Fíjense lo que les decía antes. Cuando recién empezamos a trabajar, aquí aparecía libro1.xlsx. Pero ahora que ya lo grabé y le puse un nombre, aquí ese nombre aparece acá, ¿no? Entonces ya está grabado, ¿no? Fíjense, como es la primera vez lo he hecho. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirve? Ahora, bueno, sigamos un momentito antes. Supongamos que hasta aquí lo he grabado. Vamos a ver. Supóngase que yo, bueno, lo he grabado por precaución, porque uno no, imagínense que yo tengo que ingresar a, no sé, aquí, 30 alumnos, ¿no? Pero por precaución ya lo grabé esto, porque imagínense, puede suceder un apagón, la máquina se me cuelga, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que iba haciendo hasta ese momento lo pierdo. Pero en este caso ya no lo pierdo. Así se vaya la luz, se me vaya la corriente en este momento, ya está grabado ese archivo. Entonces puedo seguir trabajando, ¿no? A lo mejor voy a ingresar un cuarto alumno, ¿no? Por ejemplo, Purisaca Benítez Sandra, ¿no? Esta señorita ha tenido, no sé, 17, 13, 15, etcétera, ¿no? Y aquí fíjense, para calcular nuevamente su promedio, simplemente me pongo el anterior y lo arrastro. ¿Se dan cuenta? Bueno, le salió 15, digamos, le voy a poner esto, listo. Entonces fíjense, hasta este momento, lo único que está grabado en el disco era lo que iba hasta acá. Si en este momento se me va la luz, se me apaga la máquina, lo único que va grabado en el disco solamente es esto. Este alumno que he puesto después que lo grabé, no va, se pierde. Entonces, si yo quiero después que he grabado, sigo trabajando y quiero grabar los cambios que he hecho, ahora simplemente hago clic aquí en este botón
Y al hacer clic ya no tengo que poner nombre. Simplemente hago clic, ¿ya? Y se graban los cambios, las actualizaciones, todo lo que yo he agregado después de la última vez que grabé, ya se grabó. En este momento ya se grabó hasta acá, todo esto. Todo esto ya está grabado. ¿Mm? Entonces, este botón guardar, ya, este botón guardar, o también esta opción que está acá, guardar, sirve para qué? Para guardar el archivo por primera vez, ¿no? Cuando guardamos por primera vez, y también para guardar los cambios. Cada vez que yo vaya haciendo más cosas, por ejemplo, vamos a suponer de aquí esto yo lo cierro, ¿no? Mañana lo vuelvo a abrir para seguir trabajando poniendo los demás alumnos. Entonces, después de que termino de poner todos los alumnos, nuevamente tendré que hacer clic aquí, pero ya no tendré que poner nombre, simplemente hago clic acá para que se graben todos los cambios que yo le he hecho. Entonces, en conclusión, este botón guardar sirve para guardar por primera vez el archivo y ponerle un nombre y ponerle la carpeta donde queremos grabar, o también para guardar los cambios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve este botón guardar como? Guardar como también me permite guardar, pero fíjense, imagínense que yo quiero, por ejemplo, este mismo archivo guardarlo, pero con otro nombre. O guardarlo, por ejemplo, en otro lugar, a lo mejor en una USB, qué sé yo. Entonces, en ese momento, pues, puedo hacer guardar como. Supongamos que yo lo que quiero es utilizar este mismo formato. A lo mejor este es el registro de primero A. Ahora quiero hacer el registro de primero B. Pero quiero ya utilizar, ya no quiero estar volviendo nuevamente a poner nombres, apellidos, etcétera, 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 el cuadriculado, sino quiero tener el formato y luego para después hacerle los cambios, ¿no? Entonces yo puedo guardar otro archivo, por ejemplo pongo archivo, guardar como, me vuelve a salir esto. Entonces ahora le voy a poner registro 1B, ¿ya? Registro 1B. Entonces, este mismo archivo se va a guardar, pero con el nombre ya no de registro 1A, porque este registro 1A ya está guardado. Se va a guardar con el nombre de registro 1B. Le doy guardar, ¿ya? Y ahora ya voy a tener dos registros. Si ustedes quieren, vamos a verlo. Me voy a ir al explorador de Windows. En la unidad D, ¿se acuerdan que en la unidad D creé una carpeta que se llamaba registros? Acá está. Y fíjense lo que tengo aquí. Registro 1A, registro 1B. Los dos archivos son los mismos, ¿no? Pero están grabados con nombres diferentes. Entonces, para eso sirve, fíjense, ahora es registro 1B. Entonces aquí a lo mejor yo le puedo hacer los cambios que quiera, ¿no? Porque, bueno, esto va a ser para los alumnos de... Ya no tendría que poner fórmulas acá, sino simplemente le borro los nombres y las notas, ¿no? Y ahora voy a poner los nombres de los alumnos de primero B, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Ramírez, Chunga, Mario, Ramírez, Chunga, Mario, notas 14, 16, 17. O sea, ya sale automáticamente el promedio, pero si quieren les disminuimos los decimales. Y así. Entonces, esa es la diferencia entre guardar y guardar como. Guardar, como repito, es cuando que queremos guardar por primera vez y además para guardar los cambios que hacemos en un mismo archivo. Y guardar como es para guardar el mismo archivo pero con otro nombre y a lo mejor en otra ubicación. Listo. Entonces, fíjense, ahora yo tengo aquí el registro 1B, ¿no? Y, vamos a ver, tenemos el registro 1B. Entonces, vamos a ver ahora cómo cerramos un libro. Este es cómo cierro este libro. Fíjense, para cerrar el libro hacemos clic acá, cerrar ventana. O también podemos ir aquí, archivo, cerrar. ¿Está claro? Eso me va a permitir cerrar el archivo. En este caso el archivo registro 1B, ¿no? Le voy a hacer clic aquí
Fíjense, dice, desea guardar los cambios efectuados en el registro 1B. O sea, ¿se acuerdan que yo primero saqué una copia, registro 1A y le puse registro 1B, pero después le borré esto y después le agregué este archivo, este alumno. Entonces, esa acción de borrar y de agregarle un nuevo alumno, eso no está grabado. Por eso es que en este momento, cuando voy a cerrar el archivo, me sale este mensaje que dice, ¿quiere grabar eso? ¿Quiere guardar eso cambio que le ha hecho a registro 1B? Yo le voy a poner, si lo quiero guardar, le pongo guardar. Si no quiero guardarlo, le pongo no guardar. Le voy a poner guardar y listo, se cierra. Fíjense que se ha cerrado el archivo, se ha cerrado el libro, pero Excel lo tengo abierto. Lógicamente no tengo ningún libro, pero lo tengo abierto Excel. ¿Mm? Si yo hubiese hecho clic acá, o hubiese hecho archivo, salir, ahí sí voy a salir definitivamente de Excel, ¿no? Esto es el explorador, lo puedo cerrar. ¿Mm? Entonces, para salir de un archivo, para cerrar un archivo, podemos hacer esas dos cosas, ¿no? Bueno, vamos nuevamente a ingresar a Excel y ahora vamos a ver cómo abrir un archivo que ya habíamos creado, ¿no? Vamos a abrirlo nuevamente. Supongamos, por ejemplo, ese archivo registro 1A, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para abrir un archivo? Vamos aquí, archivo, abrir. Pero fíjense, aquí hay una pestañita que dice reciente, ¿ya? Aquí van a aparecer todos los archivos con los que yo he trabajado últimamente. Y si se dan cuenta, aquí está registro 1A, registro 1B, que son los últimos con los que he trabajado. Entonces lo puedo abrir desde acá. Hago clic aquí en registro 1A y ahí está, fíjense. Es el registro 1A. ¿Ya? Lo voy a cerrar. Listo. Otra forma de ingresar, imagínense que el archivo no aparece acá, no aparece porque ha sido un archivo que ya lo he creado hace mucho tiempo. Aquí solamente están los archivos recientes. Si es un archivo que yo lo he creado hace mucho tiempo y quiero abrirlo, pues tengo que ir aquí en abrir y lógicamente aquí tengo que acordarme dónde lo he guardado para poderlo abrir, ¿no? Entonces aquí en este cuadro voy a buscar dónde lo he guardado ese archivo para poderlo abrir. Me voy a por ejemplo, si yo quiero abrir el registro 1A, me voy aquí en el disco local ¿se acuerdan que creé una carpeta que se llamaba registros? Registros, ¿dónde está? Aquí está, lo abro, doble clic y aquí está, fíjense, registro 1A, registro 1B. Quiero abrir el registro 1A, selecciono y le doy a abrir. Y ahí tengo mi registro 1A y puedo seguir trabajando con este registro 1A, ¿no? Entonces esa es la manera como abrir un archivo. Acuérdense, para cerrar un archivo, un archivo, pues archivo, cerrar, ¿ya? Repito, no confundan cerrar con salir. Cerrar me cierra el archivo con el que estoy trabajando. Salir me cierra el programa, cierra el Excel. ¿Ya? Voy a cerrar el archivo. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para crear un archivo nuevo? Empezar un archivo nuevo. Miren, vamos a cerrar Excel. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Excel, lo abrimos Excel, automáticamente ya me aparece un archivo, un libro, un archivo para trabajar, una hoja en blanco para trabajar, ¿no? Que puedo yo estar trabajando, poner cualquier cosa, etcétera, etcétera. Imagínense que ya terminé de trabajar y quiero crear otro archivo. ¿Cómo hago para crear otro archivo aparte de este? Aquí fíjense, archivo nuevo. O si no, puedo ir aquí, archivo, nuevo. Archivo, en la pestaña archivo, nuevo. Fíjense aquí, me sale para diversas opciones. Un libro en blanco, así como el que tenía antes, como el que me aparece cuando yo abro Excel, o utilizando plantillas, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Si yo hago clic en libro en blanco, ¿ya? Selecciono el libro en blanco y le doy acá a la derecha crear.
Y fíjense, nuevamente tengo un libro en blanco, ¿ya? Fíjense que ahora ya se llama libro 2 porque todavía el libro uno fue el primero, el libro 2 y como todavía no los he guardado, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la manera como creamos un libro, ¿no? Voy a cerrarlos, voy a cerrar uno, ese es el último que creé, ahora estoy en el primero, también lo voy a cerrar. Como no, como no me interesa esto, pues lo voy a, fíjense, aquí yo he hecho algo, he ingresado, imagínense datos, ¿no? Archivo, cerrar. Fíjense, me sale esto. ¿Por qué? Porque había hecho esto y esto no está grabado. Entonces me dice, ¿desea grabar los cambios? Como esto no me interesa, le voy a poner no guardar. Listo, y se cierra. Se cierra el archivo, cerramos Excel. ¿Mm? Entonces, eso es lo concerniente a capítulo 3 que se trata de operaciones con archivos. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa ya saben, desde el foro o desde el chat vamos a aclarar las dudas. Muchas gracias.